Bueno, estamos ya con César Peñaranda, el expresidente del Instituto de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Lima. Está con nosotros para hablar, bueno, sobre varios temas. Vamos a empezar hablando sobre las buenas noticias del día de hoy. En el Perú, buenas noticias, porque como acabamos de contarles, lamentablemente las que ocurren o las que se han generado en Argentina han sido realmente muy malas para digamos, el nombre del continente americano, para el nombre de América Latina, porque eso pues va a traer obviamente consecuencias en la inversión hacia este lado del mundo. Cristina Fernández, como ustedes saben, ha anunciado ya que va a expropiar el 51% de Repsol, de YPF. Bueno, al Perú obviamente le favorece porque se convierte en una plaza mucho más atractiva de inversión, pero la forma en la que esto se da, en la que esta consecuencia eventualmente se genera, no es pues la que todos desean, ¿no? Gracias por estar con nosotros, César, muy amable. Buenas noches. Encantado de estar contigo. Igualmente. Bueno, hablábamos de buenas noticias, malas en el sur, buenas por aquí. La economía peruana creció 7,18% en febrero de este año, impulsado por una fuerte aceleración del sector construcción, según ha informado el INEI. Así es. Bueno, grata sorpresa realmente, porque los analistas, creo que los más optimistas, esperaban alrededor del 6%. El INEI ha dado 7.12, digamos 7.2, perdón, casi 7.2, 7.18 mencionabas tú, casi 7.2. Es una buena noticia. Esto nos lleva a un promedio para el trimestre probablemente de 5.8. Pero atención de que el primer trimestre del año pasado la economía creció 8.8. O sea, no quiero pecar de pesimista, no es mi intención. Pero de todas maneras son 3 puntos porcentuales menos de lo que el Perú creció el año pasado. Esta es una buena noticia. El ritmo de la economía va bien, menor que el año pasado, pero dentro de la coyuntura internacional e inclusive de la propia coyuntura nacional, podríamos decir que es una buena noticia. 3 sectores lideran el crecimiento. Tú mencionaste construcción, que me parece muy bien. Ha habido un desembalse, afortunadamente positivo. Muchos proyectos se habían detenido por la campaña política el año pasado, ciertas desconfianzas que habían del nuevo gobierno. Eso se ha disipado, si no totalmente, en gran medida. Ha habido un desembalse en construcción. Tú mencionabas nuevamente 2 dígitos de crecimiento, 14%. El año pasado construcción tuvo un crecimiento, yo diría no malo, pero limitado. Claro, en comparación a lo que venía creciendo ocurriendo a 2 años dígitos. anteriores, ¿no? El año 2010 creció 17% en el año. El año pasado creció 3%. Este año vamos, digamos, caminando mejor en construcción. Pero además hay que mencionar comercio. Y comercio tiene en el PBI un peso mayor que construcción. Claro. Comercio creció un poco más de 8%. Y servicios también. Claro. Ahora, una pregunta con respecto a lo que usted dijo primero. Si bien es cierto, en febrero del año pasado se creció mucho más de lo que se está creciendo en febrero de este año, la mala noticia es que se crece menos que el año pasado. La buena noticia es que este crecimiento, me imagino en promedio, un poco respecto a las expectativas que la gente puede haber tenido sobre lo que vamos a crecer este año, o tiene sobre lo que vamos a crecer este año, está en el promedio de lo que deberían estar los próximos meses, o por encima del promedio de lo que deberían estar los próximos meses, considerando el estimado crecimiento que da el MEF, el Banco Central y las entidades internacionales. Digamos que está ligeramente por encima del promedio. Digamos, encima, porque para mí el estamos trimestre, apuntando a un poco más de 5, ¿no? Exactamente, el trimestre va a terminar alrededor de 5.8, digamos cerca de 6, el trimestre. Pero el año, digamos, los que están más optimistas, tipo BCR y Ministerio de Economía y Finanzas, que además es comprensible que sean más optimistas, están en 5.5, 5.7. El propio Ministro de Economía, debido al problema eventual que puede presentarse con el precio del petróleo, hace muy pocos días habló de que probablemente tenga que bajar su estimado a 5.4. Pero igual, digamos que estamos alrededor de ello, ligeramente por encima, es una buena noticia. Un mes no va a cambiar todo el año, sin duda, hay que esperar lo que viene. Decía, no solamente es preocupante el contexto internacional, que es lo que vamos a tratar el miércoles en el Cubo Badis, Mundo y Perú, sino el contexto interno también. El tema de Conga, el tema de los conflictos sociales, de Irán y todos los problemas que lamentablemente pues no son muy positivos, que digamos lo que acaba de suceder con las 36 personas secuestradas, que afortunadamente se han liberado sanos y salvos. Pero en medio de todo... Cobrando la vida de personas, lamentablemente. Lamentablemente.
entiendo que cuatro Sí, fallecidos y alrededor de 10 heridos, es lamentable, es triste. Pero digamos, volviendo al tema económico, en medio de eso, el Perú se está desenvolviendo bien y ojalá el ambiente se mantenga o mejore para terminar teniendo un buen año. Ahora, volviendo al sector construcción, perdón porque lo interrumpí en esa parte, que es ciertamente quien ha venido impulsando la economía, sector que ha venido impulsando la economía en los últimos años. Como usted bien dijo, el sector construcción desaceleró mucho su crecimiento el año pasado en comparación a lo que venía ocurriendo años pasados. Parece haber pasado el bache y eventualmente va a recuperar un crecimiento importante. Seguramente no tan importante como el de años anteriores, pero tiene un peso muy importante en la economía peruana y por lo tanto vigilarlo de cerca es, me imagino, lo que todos van a hacer, ¿no? Estamos hablando de un avance de... ¿A cuánto creció el sector construcción, perdón? 14%. 14%, sí, un avance de 14%. Así es. Construcción va bien, reitero, para mí hay un desembalse de proyectos que se tenían, se aguantaron por el tema claramente político de las elecciones, cierta desconfianza natural que hubo con el gobierno actual. Afortunadamente se han disipado, yo no diría del todo, habría que decir que en gran medida sí, pero atención con algo bien importante, Jimena. Construcción explica alrededor del 6% del PBI. Sí. Construcción tendría que crecer muchísimo para jalar la economía por sí mismo. Entonces, lo afortunado es que además de construcción crece comercio, crece servicios. Servicios representa alrededor del 39% del PBI. Manufactura no mucho. Manufactura, digamos 1.3 entiendo que es lo que ha dado el INEI, pero manufactura tenía un efecto estadístico porque el año pasado los 2 primeros meses de manufactura creció muy alto, luego empezó a caer. Entonces siempre hay una comparación con el año pasado, desde ese punto de vista manufactura se ve afectado. Igual, 1.3 no es un buen crecimiento. Manufactura nos interesa que crezca porque es intensivo en mano de obra, pero digamos hay que tener esperanza de que se puede ir mejorando. Ojalá el ambiente de negocios se mantenga, porque diría que en gran medida la dinámica de crecimiento va a depender si se reactivan las inversiones. Y para eso se requiere un ambiente bueno para el sector privado. ¿Y qué más hace falta para darle esa tranquilidad al sector privado? Cosa contraria a lo que está ocurriendo en Argentina, donde probablemente las inversiones se vayan al tacho luego de la decisión que la presidenta Fernández ha tomado. Realmente que es lamentable lo que ha hecho Argentina. Va a tener un impacto negativo tremendo. Las inversiones se van a retraer al margen de los problemas eventualmente políticos que pueda tener. Hay algo muy importante que una vez se olvida. Una economía de mercado requiere o tiene como una institución fundamental la estabilidad jurídica, el respeto a los contratos. Y lo que está haciendo Argentina es no respetando los contratos, violenta la estabilidad jurídica. ¿Qué le falta a Perú? Yo creo que Perú no tiene ni de lejos eso en cuestionamiento. Perú tampoco tiene, digamos, una intención de que el Estado, espero, vaya a una actividad empresarial. Además, la Constitución no es que lo prohíba, pero dice el Estado puede tener una actividad empresarial en la medida en que el sector privado no esté presente. Bueno, pero ese aspecto se está reforzando en gran medida en algunos sectores, ¿no? Hay, digamos, alguna intención, pero todavía no preocupante del todo, ¿no? Quizás tú lo que tienes en mente es Petroperú, y todos lo tenemos en mente, una empresa que no tiene ni la experiencia ni los recursos financieros para entrar al proyecto tan grande que es Kuntur. Pero digamos que yo descarto de plano que algo similar a lo que está pasando en Argentina sucede en el Perú. Lo que hay que, en el caso peruano, pondría mucho más énfasis en el tema de los conflictos sociales. El caso de Conga puede terminar siendo un tema complicado, para mí es un hito. Tiene vasos comunicantes a nivel nacional, se pueden complicar los proyectos mineros si es que Conga a su vez se llega a complicar más. Ese es un tema que habría que mirar con mucho detenimiento y preocuparse de que el ambiente de negocio sea positivo. Temas como, por ejemplo, el viaje de empresarios, el ministro de Economía y el propio presidente del Banco Central a Londres a promocionar Perú en un momento sumamente interesante del Perú, favorecidos en este caso inclusive por Argentina, lamentablemente, abren mayores perspectivas de inversión en el país. César, hablando de inversión y hablando de analizar un poco el contexto, que es lo que hacen los inversionistas para decidir si van o no a un país, cuénteme un poco sobre Cubo Badis para terminar. ¿Qué se viene y quiénes vienen? Te dejo el brochure. Afortunadamente, por 6º año consecutivo, la Cámara hace el Foro Internacional de Economía.
sin ninguna pretensión adicional, diría que es el foro económico más importante del país en este momento. El tema es de la coyuntura actual. Estamos inmersos en una crisis económica y financiera internacional y lo que busca el Cubo Báez es analizar qué está sucediendo en el mundo. No solamente es un problema de la crisis internacional, sino que el mundo está experimentando cambios. Los países emergentes, con China a la cabeza, están teniendo una evolución muy interesante. Se dice que el próximo año, los analistas están calculando que el próximo año, 51% del PBI mundial lo van a explicar los países emergentes, con China e India a la cabeza. Después de casi un siglo, los países desarrollados van a explicar menos del 50% del PBI. Entonces la pregunta importantísima para Perú, un nuevo gobierno, una mirada hacia adelante, es ¿qué viene en el mundo? ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué está pasando en Asia? ¿Cómo me posiciono yo ahí? ¿Cómo me posiciono adecuadamente ahí? Este va a ser el debate en un día. Vienen 5 expertos internacionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Centro para el Desarrollo Global, y vamos a debatir no solamente la crisis. Se ha discutido mucho sobre la crisis. Es importante, por cierto, nos está afectando, no afortunadamente con la intensidad que algunos podíamos haber imaginado, pero está presente. Pero más importante que eso es qué viene. Tú lo decías, cómo nos ubicamos, cómo sacamos provecho y optimizamos la posición del Perú en América Latina y de cara al mundo. Eso es lo que vamos a debatir. Yo aprovecho tu programa para invitar a todos este miércoles. Es 6ª oportunidad en que se hace este evento internacional de economía Cubo Báez Perú. César, muy amable, gracias por acompañarnos. Que les vaya muy bien el Cubo Báez. Te esperamos. Mundo y Perú, contigo. miércoles 18 de abril. Cualquier información en la Cámara de Comercio de Lima. Pausa.